Vanna White es quizás el rostro más reconocible en la televisión, la dulce de América con esa sonrisa inolvidable y deslumbrante. Pero detrás del encanto se esconde una vida llena de escándalos, desamor y dolor no expresado. A lo largo de su carrera, Vanna sorprendió al público cuando sus fotos atrevidas aparecieron en la revista Playboy, seguidas de historias sobre sus salvajes escapadas románticas con una gran estrella del entretenimiento. En el artículo de hoy, descubriremos los momentos raros y las historias no contadas detrás de la tumultuosa vida de Vanna, un viaje mucho más dramático de lo que cualquiera podría imaginar. Y mientras tanto, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias jamás contadas sobre las estrellas de Hollywood. Deja tu like y activa la campanita. Vanna White, nacida Vanna Marie Rosich en 1957 en Carolina del Norte, fue criada por su madre, Joan Marie, y su padrastro, Herbert White, aunque no tenía idea de que él no era su padre biológico hasta que tuvo 12 años. Cuando tenía 12 años, mi mamá me sentó y me dijo: «Herbert no es tu verdadero padre, es tu padrastro». Me quedé en shock porque ese hombre me había criado toda mi vida y siempre pensé que era mi papá. Más tarde recordó que su padre biológico, como descubriría más tarde, la había abandonado cuando era solo un bebé. Pero antes de convertirse en el nombre conocido por todos hoy, Vanna soñaba con brillar en la industria de la moda. Después de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la Escuela de Diseño y Moda de Atlanta, donde comenzó su carrera como modelo. Su belleza natural, su dulce rostro y su actitud segura rápidamente la hicieron destacar donde quiera que fuera. A los 19 años, Vanna se enamoró por primera vez de Gordy Watson, un hombre 14 años mayor que ella. Era maduro, encantador y me enamoré a primera vista. Una vez dijo: «Era un amor joven que era tanto apasionado como inocente». En 1978, Vanna dejó su huella cuando se convirtió en finalista en el certamen de Miss Georgia USA, demostrando que era más que solo un rostro bonito. Era ambiciosa y decidida. Sin embargo, en su interior, anhelaba algo más grande: fama, éxito y una oportunidad para triunfar en Hollywood. En 1980 dio un salto de fe y se mudó a Los Ángeles con nada más que unos pocos dólares y una feroz creencia en sí misma. Solo tenía $1,500 para un auto y $1,000 para alquilar un apartamento. Hizo lo que fuera necesario para sobrevivir, sirviendo mesas, posando para fotos de moda, incluso tomando trabajos ocasionales en estudios de cine. Pero los sueños de Hollywood no eran fáciles. En un momento de debilidad y lucha financiera, aceptó posar para una sesión de fotos semidesnuda. Una decisión que más tarde llamaría el mayor error de mi vida. No tenía idea de que esta misma cicatriz se convertiría en su primera gran prueba. Según Lisa Greer, un rostro familiar en la salvaje escena de fiestas de Hollywood durante los años 80, Vanna White no era solo la dulce y pura personalidad de televisión que el público adoraba. Detrás de la cámara vivía una vida mucho más libre y salvaje de lo que cualquiera podría imaginar. Greer recuerda haber conocido a White en una de las legendarias fiestas celebradas en la mansión Playboy, un lugar donde los límites parecían desaparecer. La atmósfera era eléctrica, luces tenues, sonrisas seductoras y un sentido de libertad no expresada. Vanna White parecía inocente, pero cuando estaba conmigo era completamente diferente, dijo Greer, con los ojos brillando traviesamente mientras recordaba esos momentos. Según Greer, en el mundo de tentaciones interminables de Hollywood, la bisexualidad no era inusual, especialmente en la mansión Playboy, un refugio para la indulgencia perpetua. Hablando con Radar Online, Greer afirmó que Vanna White, a pesar de su imagen pura en pantalla, era bien conocida entre los insiders de las fiestas por sus escapadas secretas del mismo sexo.
Lo que hace que sea aún más intrigante es que durante ese periodo Vanna White estaba comprometida con John Gibson, un actor, modelo y ex-stripper masculino. Gibson era conocido por su papel como Jerry Mann en The Young and the Restless, así como por sus apariciones en Three's Company, Eight is Enough y Chips. Incluso apareció en la portada de Playgirl en 1975, exhibiendo su físico esculpido. Un hombre sorprendentemente guapo y, según Greer, uno que parecía plenamente consciente de los secretos privados de su prometida. El romance secreto entre Vanna White y Liza Greer alcanzó su punto máximo justo dentro del apartamento que White compartía con John Gibson. Comenzó como una noche ordinaria. Vanna había invitado a Greer y no mucho después, Gibson salió a recoger algunas cosas, cigarrillos o bebidas quizás. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, la atmósfera en el apartamento cambió completamente. Nos habíamos sentido atraídas la una por la otra durante mucho tiempo, recordó Greer. Ella era tan hermosa y la química entre nosotras era innegable. Sin muchas palabras, todo simplemente sucedió. Vanna tomó la iniciativa y Greer siguió. Lo que ocurrió detrás de la puerta del dormitorio esa noche fue mucho más allá de una emoción casual. Greer no reveló detalles explícitos, solo admitió que, de hecho, hicieron el amor y que fue una noche apasionada que nunca olvidaría. Cuando Gibson regresó, Vanna rápidamente recuperó su calma como si nada hubiera pasado. Pero Greer, confiando en sus instintos, sabía que Vanna no era alguien que solo estaba experimentando. Ella percibía experiencia y una confianza sensual innata en cada movimiento que hacía Vanna. Claramente, esta no era la primera vez que White había explorado la intimidad con otra mujer. Sin embargo, después de esa noche, comenzó a crecer una distancia entre ellas. Quizás White se dio cuenta de que su carrera estaba a punto de despegar y la imagen de la Dulce de América que estaba construyendo no podía coexistir con el pasado indulgente y salvaje que intentaba dejar atrás. Especialmente en los conservadores años 80, cuando los estándares de la sociedad eran mucho menos indulgentes de lo que son hoy. Greer recordó que después de esa fatídica noche, cada vez que se encontraban, ambas mujeres sentían una tensión incómoda. White, que estaba a punto de convertirse en un ícono nacional a través de Wheel of Fortune, eligió el silencio, enterrando todas las huellas de su pasado salvaje para proteger su futuro. Irónicamente, su vida privada resultaría ser mucho menos pacífica que su pulida imagen pública como la modelo de televisión de América. Su relación con John Gibson, el hombre con quien todos pensaban que pasaría su vida, terminó en tragedia cuando él murió en un accidente aéreo en 1986. Vanna White compartió abiertamente su dolor con el público, pero los recuerdos de sus aventuras secretas permanecieron para siempre encerrados en las sombras. Hoy, al mirar hacia atrás, la historia de Vanna White no es solo un rumor sensacional de Hollywood, es un retrato profundamente humano de una joven mujer desgarrada entre su deseo de libertad personal y el aplastante peso de las expectativas sociales. En una época en que la televisión exigía una perfección impecable, Vanna tuvo que sacrificar partes de su verdadero yo a cambio del éxito. Quizás si hubiera sucedido en el mundo de hoy, cuando la sociedad es más abierta y acepta identidades sexuales diversas, Vanna White podría haber vivido auténticamente sin miedo ni secretos. Pero en los años 80, el silencio era la única opción que tenía para proteger su carrera. Un reciente documental de A&E sorprendió al público al exponer los oscuros secretos ocultos dentro de la infame mansión Playboy de Hugh Hefner, verdades que pocos se habían atrevido a revelar.
Una de las revelaciones más perturbadoras fue sobre algo llamado Pig Night, un ritual creado y organizado personalmente por Hefner. No era solo una fiesta ordinaria, era un evento donde Hefner invitaba a prostitutas para entretener a sus invitados VIP durante lujosas cenas, muchos de los cuales eran celebridades de Hollywood bien conocidas y figuras poderosas de la alta sociedad. Solo el nombre, Pig Night, es suficiente para hacer que cualquiera se estremezca, y el ritual expuso un lado profundamente siniestro del mundo de la élite, uno donde la moralidad y la legalidad parecían desaparecer por completo y todo podía ser comprado. Cada jueves por la noche, Hefner supuestamente enviaba autos para recoger trabajadoras sexuales de varias partes de Los Ángeles y llevarlas a su mansión para servir a invitados especiales. Estas mujeres no eran las novias habituales de Hefner, eran parte de su extraño y perturbador ritual semanal. Venían de burdeles conocidos y eran traídas para participar en noches de indulgencia que a menudo duraban hasta el amanecer. ¿Y quiénes eran los invitados en estas reuniones exclusivas? Eran estrellas de cine, íconos del entretenimiento y figuras de inmensa influencia, el tipo de personas admiradas por millones. Entre ellos estaban los amigos cercanos de Hefner y grandes nombres como Jack Nicholson, Rod Stewart e incluso Sylvester Stallone. Cada evento seguía un patrón cuidadosamente orquestado, impregnado de secreto, y muchos de los que asistieron han mantenido los detalles enterrados hasta el día de hoy. La historia de Pig Night se volvió aún más sensacional cuando Liza Greer, una de las figuras clave involucradas en esos eventos, reveló en su libro You'll Never Love in This Town Again, que había estado románticamente involucrada con varias grandes estrellas de Hollywood, incluida Vanna White, quien más tarde alcanzaría la fama como un símbolo sexual de televisión y un nombre conocido a través de Wheel of Fortune. El libro expuso detalles impactantes sobre los encuentros íntimos de Greer con algunos de los nombres más grandes del entretenimiento, actores como Warren Beatty y James Caan, y músicos legendarios como Don Henley y George Harrison. Todos ellos, según Greer, eran parte de un mundo lujoso pero sombrío que Hollywood ocultaba cuidadosamente detrás de su brillante fachada. Y, por supuesto, mencionó los momentos privados que involucraban a Vanna White, quien aparentemente se sintió atraída, quizás involuntariamente, hacia ese mismo mundo secreto de placer y exceso. Sin embargo, la historia de Vanna White tomó un giro diferente cuando un conjunto de fotos arriesgadas de sus primeros años salió a la luz, desatando uno de los mayores escándalos de su carrera. A finales de los años 70, como recién llegada a Hollywood, Vanna estaba luchando financieramente y ni siquiera podía permitirse el alquiler. Demasiado avergonzada para pedir ayuda a su padre, aceptó a regañadientes posar para una sesión de fotos sensual solo para llegar a fin de mes. Incluso entonces, supuestamente se sintió incómoda y dudosa durante todo el proceso, nunca imaginando que esas fotos resurgirían más tarde y cambiarían el curso de su vida para siempre. Mientras Vanna White solo pretendía ganar un poco de dinero a través de trabajos modestos y de bajo perfil, esas mismas fotos se convertirían más tarde en uno de los mayores escándalos de su carrera. Después de unirse a Wheel of Fortune y convertirse en la querida presentadora del programa, las imágenes resurgieron para atormentarla, creando un gran revuelo en los medios. A pesar de que White nunca tuvo la intención de convertirse en un símbolo sexual, Hugh Hefner descubrió las fotos y las publicó en la portada de la revista Playboy, convirtiéndola en una sensación de la noche a la mañana. En un instante, pasó de ser coanfitriona de un programa de juegos a una de las mujeres más comentadas de Hollywood. Su nombre sinónimo de glamour y atractivo. La vida durante esos años fue todo menos fácil para Vanna White.
Enfrentó decisiones difíciles, navegando en una industria brillante con fama, pero llena de tentaciones. Los sacrificios que hizo para sobrevivir en ese mundo llevaron a muchos a cuestionar los límites morales y los compromisos personales exigidos por el seductor entorno de Hollywood. ¿Era Vanna realmente inocente cuando posó para esas fotos reveladoras? ¿Alguna vez se arrepintió de esa decisión? Quizás esas preguntas nunca tendrán una respuesta definitiva. Las fotos sexys de Vanna White tenían el potencial de sacudir toda la industria del entretenimiento y Hugh Hefner, el magnate de Playboy, lo sabía mejor que nadie. En ese momento, White era joven y apenas comenzaba a encontrar su lugar en el centro de atención. Cuando se enteró de que las fotos podrían ser publicadas, entró en pánico. Aterrorizada de que su carrera recién comenzada se destruyera, fue a ver a Hefner en persona, suplicándole que no las publicara. «Él era mi amigo», recordó White. «Fui a él y le supliqué, Jeff, si publicas esas fotos, todo por lo que he trabajado tan duro podría derrumbarse». Pero a pesar de sus desesperadas súplicas, Hefner siguió adelante con la publicación. Sin otra opción, White presentó una demanda de 5.2 millones contra Hefner y la revista Playboy en un tribunal federal. Sin embargo, no importaba cuánto luchara, las imágenes aún llegaron al público, dejándola con el corazón roto y humillada. Afortunadamente, las repercusiones no fueron tan devastadoras como temía. El afecto del público por Vanna White nunca se desvaneció, y el escándalo gradualmente se convirtió en una simple nota al pie, olvidada de sus locos días de juventud, mucho antes de convertirse en un ícono de la televisión querido. En los años que siguieron, White trabajó incansablemente para reconstruir su imagen como una persona elegante y pura. Su compromiso con el actor y piloto John Gibson fue ampliamente celebrado como un romance de cuento de hadas, pero esa felicidad fue trágicamente efímera. En 1986, Gibson murió en un accidente aéreo, dejando a White devastada. «Mi novio murió en un accidente aéreo», dijo una vez entre lágrimas. «Fue simplemente insoportable». La pérdida casi la rompió, pero encontró la fuerza para levantarse de nuevo, continuando tanto su vida como su carrera. No mucho después, fue vinculada brevemente con la superestrella de Hollywood Sylvester Stallone. La pareja fue vista de la mano en 1988 y Stallone incluso llevó a White como su invitada a una elegante cena en la Casa Blanca. Sin embargo, su relación pronto se desvaneció, tan fugaz como una brisa pasajera. Desde entonces, si Vanna White tuvo alguna otra aventura romántica, las mantuvo lejos de la mirada intrusiva de los medios. 4 años después de esa desgarradora pérdida, White encontró nueva esperanza con el productor de cine George Santo Pro Petro. Celebraron una gran boda y comenzaron a construir un hogar juntos. En 1992, White anunció felizmente que estaba embarazada de su primer hijo. El programa Wheel of Fortune, donde trabajaba, incluso incorporó su alegría en un rompecabezas que decía: «Vanna está embarazada». Pero esa felicidad fue de corta duración. Poco después, White sufrió un doloroso aborto espontáneo justo cuando el público aún celebraba su buena noticia. Aún así, la fortuna finalmente sonrió sobre ella. En 1994, White dio a luz a su hijo, Nico, y en 1997 dio la bienvenida a su hija, She. Sin embargo, la felicidad familiar no duró para siempre. Después de casi una década juntos, White y Santo Pro se divorciaron oficialmente en 2002, cerrando un capítulo profundamente emocional de su vida. No fue hasta 2012, una década después de la ruptura, que White encontró el amor nuevamente con John Donaldson, un humilde contratista de construcción. Su relación fue tranquila y discreta. Durante más de 10 años han compartido una vida simple y equilibrada juntos. Aunque nunca se casaron, White le dijo una vez a la revista People:
siento que ya estamos casados. ¿Necesitamos una boda? No, porque somos felices tal como estamos. Hoy, cuando miras a Vanna White, elegante, serena y radiante ante la cámara, es difícil imaginar que ha soportado tales tormentas y romances apasionados. Algunas historias de su pasado, como la afirmación de la actriz Lisa Greer sobre una noche apasionada con White, nunca han sido confirmadas ni negadas. Parece que White ha elegido dejar que el pasado repose en silencio, manteniendo para sí misma una imagen de dignidad, gracia y fortaleza ante el ojo público. Su vida, al igual que la rueda de la fortuna que ha girado durante más de 4 décadas, ha pasado por innumerables altibajos, solo para finalmente aterrizar en la paz. Ahora, con más de 65 años, Vanna sigue en la cima de una carrera que muchos sueñan, pero pocos sostienen tanto tiempo como ella. Como reveló una vez, trabaja solo alrededor de 34 días al año, filmando hasta 6 episodios por día, lo que significa que disfruta de más de 300 días de tiempo personal anualmente. Este equilibrio le permite mantener tanto la prominencia profesional como la libertad personal. Sigue siendo el rostro familiar amado por millones, pero completamente capaz de vivir su vida fuera de la pantalla. En septiembre de 2023, firmó un nuevo contrato para continuar presentando Wheel of Fortune hasta la temporada 2025-26, asegurando su lugar en la rueda giratoria de la televisión durante años. Su vida actual también brilla con calidez personal, su duradera amistad con su compañero de larga data, Pat Sajak. Después de la jubilación de Sajak, en junio de 2024, Vanna compartió: «Todavía lo veo, aún cenamos juntos. Sí, sigue siendo parte de mi vida». Para Vanna, está claro que el trabajo es solo una parte de un cuadro mucho más grande, construido sobre la conexión y la gratitud. Más allá de la televisión, Vanna encuentra alegría en sus pasatiempos creativos, especialmente en el ganchillo y el tejido. Incluso lanzó su propia línea de hilos, Vanna's Choice. Estos momentos tranquilos y satisfactorios la mantienen con los pies en la tierra, no solo como un ícono de la televisión, sino como una mujer con pasión, equilibrio y una vida privada profundamente apreciada.